me costó bastante la de Slutsky. No sé por qué, me costó entenderlo un poco, pero... Pero está muy plasmada en el Power. El Power está bajado en Slutsky muy didácticamente. Sí, en el Power estaba mucho más claro. Ahí sí me costó mucho menos. Claro, sí, los Power están para eso, para sencillar un poco la lectura. Bueno, Estela, bienvenida. Se te ve, nos ves. Desmuteate. Saca el micrófono. Y ahora te veo. A ver el Sí, bien. Sí. Estábamos charlando con Agustín, decía que le costó un poco la lectura de Slutsky, pero está muy explicada en los Power, está muy sencillada en los Power, ¿sí? Así que, ¿a vos te costó, Estela, la lectura de Slutsky? Mira, a mí la verdad que me interesaron muchísimo las lecturas, me encantó. Veo una interrelación muy grande entre todos, ¿no es cierto? Todas las teorías, la de Slutsky también me interesó, me costó entender porque creo que hay aspectos que vienen de la psicología indudablemente. Y bueno, en principio bien cuál era esa frontera con la teoría sistémica, y sobre todo la sistémica de la terapia familiar y el anclaje del que habla. Pero creo haberlo después entendido bastante bien, me parece. A ver, contanos qué entendiste, a ver. Entiendo que, o sea, para contarte no puedo dejar de relacionarlo con la teoría de la complejidad. Bien, creo que es central. Y que en la teoría de la complejidad están fundidas y son la fuente aparte, como bien lo dice y creo que lo decís vos también, de las demás teorías, ¿no es cierto? La del observador, la ecológica, la sistémica, y bueno, indudablemente, Morin habla de que la parte forma el todo y el todo forma la parte, y creo que eso tiene una relación directa con la realidad, aún con la pandemia, con lo que nos ha pasado, con la mediación misma, porque me llevó a pensar en los modelos de mediación y en una pregunta que en una oportunidad hizo Marina Suárez en un taller, ¿qué modelo y qué escuela aplican ustedes? Es imposible aplicar herramientas de una sola escuela, no siendo muy experta, yo tan experta en mediación, pero de lo que vamos estudiando es dificilísimo, o sea que realmente que todo tiene que ver con todo. Y que no podemos ver a las partes en una mediación si no forman parte de un todo mucho más amplio, que es al que se refiere justamente Slutsky, creo. Bueno, y todos, y Morini, o sea, por eso está todo muy relacionado, y redes la red social, como el entramado de que va más allá del individuo mismo, como dice él, más allá de la piel, digamos. Y bueno, entonces es necesario ver las partes en su entorno, cosa que no sé si estoy bien orientada, Antonio, decime. Me encantó. Sí, Estela, por eso es este curso, porque de alguna manera, no sé si leíste El lenguaje de los vínculos de Nachmanovich, creo que lo subí también. Sí, lo leí. Ella te hace un paralelo muy lindo cuando explica toda la mirada de la Alta Edad Media y cuando entra en la Edad Moderna, y cómo el hombre trata de dominar y de segmentar, y entonces aparecen las pesas y medidas, aparecen los números, la segmentación del tiempo, de la métrica musical. O sea, el hombre necesita parcializar y achicar al universo para ponerlo a su disposición. Y entonces esto es la teoría de la simplicidad, o sea, de encontrar una forma simple de abordar al universo.
Si el universo que nosotros estamos abordando es el universo del conflicto, y nosotros pretendemos achicar y simplificar el conflicto, vamos a terminar diciendo, sobre todo si somos abogados, cuál es la norma que se aplica, porque ese es un paradigma científico. El derecho, evidentemente, es una ciencia jurídica. Entonces, cada conducta o cada posibilidad de conductas o interacciones está regulada por una norma que dice cómo se debe proceder. Si el conflicto se resolviera desde la simplicidad, y es lo que nos pasa mucho a los abogados, o a veces también a las otras profesiones, o a la gente con la edad mía que tiene mucha experiencia de vida, entonces tratamos de aplicar una explicación propia. Y el tema pasa en que mucho de la mirada de Morén desde ya, es que el sujeto está inmerso en un mundo complejo de redes familiares, de redes sociales, de redes institucionales, con una tradición histórica. Y todo eso que trae él conforma su punto de vista, su posición, su postura, su forma de ver las cosas. Si yo le impongo la mía, ¿no? El sujeto me escucha y puede entrar en dos etapas, o en confrontar conmigo porque siente que yo le estoy modificando su forma de pensar, o de aceptar lo que yo digo cognitivamente, intelectualmente, pero todo su aparato sensoperceptivo, todo lo cognitivo, lo emocional, lo pragmático del sujeto, le va a decir no. ¿Por qué? Porque él tiene comprado a través de un proceso complejo de vínculo con el mundo una idea respecto a las cosas. Y esa idea, si el hombre la escucha, si el interventor la escucha y no confronta, y no aconseja, y no sugiere, sino que lo ve como un sujeto capaz de reformular su propia mirada a través de una intervención, va a ser, con cualquiera de las escuelas, va a ser intervenciones no invasivas. No va a invadir a las partes con sus conceptos. Como dijimos en alguna otra oportunidad, cuando más estos conceptos que están, porque también el sujeto está conformando con las partes un sistema, el sistema mediación. Claro. Entonces cuando él va a intervenir, seguramente cosas le van a pasar, porque de forma, como dice la teoría del observador, no está observando la mediación desde afuera. Se convierte en parte del sistema, mediación, como un subsistema más, y empieza a trabajar desde ese lugar. Entonces, esta interacción sistémica no evita de que el mediador no piense, no tenga ideas. O sea, lo neutro es discutible, ¿verdad? Porque el mediador tiene, en función de que escucha a las partes, y que puede, de algún lugar sale cuando él hace un parafraseo, la forma que va a resignificar lo que dijo la parte, que le va a meter una connotación positiva, que va a meter alguna legitimación, que va a meter alguna reformulación de lo que dijo la parte para que se escuche de otra manera, ya comienza a actuar el mediador y actúa desde su propia escucha. O sea que no es alguien que no tiene una conexión importantísima. Lo importante es qué hace él con sus ideas en ese mundo tan complejo. ¿Y qué hace? Las convierte en hipótesis de intervención. Y de allá surgirá alguna pregunta o alguna intervención, y una estrategia de intervención, y una secuencia de intervenciones. Cuando escucha, porque acá aparece la teoría narrativa, ¿verdad? ¿Cómo cuenta el sujeto? ¿De dónde surge el sujeto? Surge de su historia,
de su propia epistemología, de su propio origen, de su propio conocimiento de las cosas. Entonces allá el sujeto narra. Cuando narra, cuenta. Cuando cuenta, relata. Cuando relata, nos cuenta su historia. Algunos por ahí me decían, algunos alumnos, pero ¿y si miente? ¿Y si cuenta algo que no es? Entonces la pregunta es, ¿miente para quién? Claro. Seguramente si quiere poner la historia en términos que no tengan que ver con la realidad, como yo, como mediador, que estoy organizado mi pensamiento desde la complejidad, me pregunto, ¿qué es la realidad? La realidad es la construcción de significados que hace el sujeto. Y si él, para darle razón a lo que está pensando, tergiversa, es su narrativa. Esa su realidad. Claro. Es su realidad. Entonces, como yo no tengo por qué ponerme a mirar qué es la realidad, porque eso sería para un juez, para un proceso probatorio, para la teoría de la simplicidad, entonces yo lo que hago es escuchar y decir, a ver, ¿desde qué lugar me meto? Por ejemplo, si hace una pregunta muy generalizada, dice, todos saben que las personas tal cosa. Y bueno, ahí me aparece la neurolingüística y le digo, ¿todos quiénes? ¿Y sobre qué cosas? Y entonces ahí quizás estoy ayudándolo a especificar o anclar más el pensamiento. Pero yo sigo desde, yo digo que operamos desde la incerteza, ¿no? Como operador de la incerteza sigo la línea del sujeto. Obviamente aparecen una serie de contenidos teóricos que permiten aplicar distintas herramientas que, bueno, las damos obviamente por conocidas en este nivel de formación, pero, y también en esa narrativa aparecen sus redes sociales, aparecen los terceros significativos, las personas que forman parte de lo... yo creo que hay que imaginarse la vida como una novela, ¿sí? Y en la novela hay protagonistas, y dentro de los protagonistas hay protagonistas que son positivos y otros que son negativos. Hay buenos y hay malos, ¿sí? Y dentro de la historia que cuenta el sujeto, va a poner el protagonismo y los distintos roles en diferentes secuencias de relato. De escuchar al sujeto como alguien que relata una historia, nos descorre del concepto de la verdad o no verdad de lo que dicen, ¿sí? Y si nos ponemos en con qué fuerza lo dice, con qué emocionalidad lo dice, con qué coherencia entre lo digital y analógico lo dice, nos permite con una escucha activa, escucha reflexiva llaman algunos, nos permite, saliendo de los prejuicios nuestros, nos permite hacer un recorte de lo que el sujeto está narrando. Pero si yo no lo escucho, si yo lo simplifico, si quiero sacarlo de ese relato, si le pregunto cuando está contando y lo interrumpo, este es un error gravísimo. Él está contando y hay algo que no entendí y hay algo que se me escapó. Entonces lo paro y le pregunto. No, hay que tener mucha tolerancia a los tiempos de las partes. Si hay algo que se me escapó, cuando yo le hago un parafraseo, él solito lo va a traer. No tengo por qué ser el genio que escucha. Escuchar activamente no significa un concurso de genialidad. Escuchar activamente es escuchar cómo lo dice, con qué énfasis, cómo lo segmenta, de qué manera lo expresa, cómo coloca la historia, qué coherencia hay entre lo que dijo antes y lo que dice después, qué coherencia hay entre los gestos, las actitudes y lo que cuenta. Esto es escuchar, poder observar a ese sujeto en su historia dentro del rango de posibilidades que tiene desde la cultura, desde la raza, desde el sector
social al que pertenece, desde la cultura a la que pertenece, escucharlo en su contexto. Y de allí empezar a trabajar. Pero esto implica una fuerte necesidad de salir de la simplificación. Y la simplificación es el pensamiento que resuelve las cosas. Si hubiera un pensamiento que resuelve las cosas, ese sujeto no está ahí porque es fácil resolverla. Y si lo que está pasando tiene que ver con una enorme tensión relacional, donde el sujeto está ofendido con el otro, se ha sentido humillado por el otro, y el otro y esa hegemonía la quiere vencer a través del conflicto. Y entonces la solución que yo tengo, que es plana, que es simple, ¿cómo resuelve la emocionalidad del sujeto? Es más, no sé si quiere arreglar o quiere pelearse. Ahora, si yo voy a la privada y empiezo a establecer esto, hasta puedo establecer si es mediable o no el caso. Pero si yo parto del supuesto de que porque soy abogado, porque tengo 50 años de experiencia, porque he hecho tantas miles de mediaciones, porque yo le puedo decir al sujeto algo. Por ahí, yo tengo algo importante que me está surgiendo, y hago una inversión de roles. Pero el sujeto será el que juegue la inversión, y a lo que yo le ponga en el juego, le dará un significado él, no yo. Por eso es tan importante entender el tema de la complejidad. Conectado, como vos decís, con la teoría de los sistemas, porque todo el universo conforma un sistema y todos los subsistemas del universo conforman subsistemas y subsistemas. Por eso, la mirada de von Brenner, de las mamuscas, de las cajitas, está muy buena porque no solamente ponen en acción genera como un formato circular de las distintas capas del sistema, sino que muestra la interacción entre una y otra, y todas ellas, llegado al individuo, se convierten en un concepto, en una idea de la vida, que es la que no va a traer en la mediación. O sea, desde ese sujeto hacia su mundo, y desde el mundo que él tiene hacia él, hay un viaje muy interesante que nos permite aplicar muchísimas de las herramientas que sabemos. Pero si no sabemos lo que estamos viendo, las herramientas son vacuas, son vacías de contenido. Hago una pregunta porque Tula me dijo que si empiezo con cómo, cuándo, dónde, quién y qué, estoy haciendo una pregunta abierta. Pero ¿qué relación tiene la pregunta con el relato? ¿Qué pacto hice yo respecto a lo que él plantea que son los puntos de sus intereses? O sea, el que manda allí, el dueño de la mediación, son las partes. Los demás somos simples servidores de las partes. No somos jueces, no tenemos poder, no tenemos... tenemos una experticia para ayudarlo a reformular su pensamiento, si él lo quiere hacer, a resignificar, a pensar las cosas de otra manera. Tenemos una experticia, un campo muy rico de teoría, y fíjate vos, será rico que las profundidades que nos metemos. Pero eso no nos habilita en el operar. Pero quien es el protagonista, al cual le prestamos un servicio de acompañamiento comunicacional, son las partes. Si yo me convierto en alguien que porque soy abogado le doy la solución, maté el sentido humano de la mediación. El sacarlo del asistencialismo, de la situación de asimetría profesional-cliente, el que sabe y el que viene a buscar la sabiduría, y llevarlo a potenciar su propia sabiduría. Que si realmente en los estados y en las políticas públicas se potenciara
nuestra propia sabiduría. Si nosotros mismos supiéramos que tenemos un bagaje impresionante de sabiduría, pero el sistema no nos habilita a pensarnos como personas responsables y capaces de desplegar lo propio, porque nos ahoga, nos achata, no, desde todo el sistema. Si ahora mismo miramos ecológicamente a la Argentina, es un agobio, es un agobio. Entonces el hombre queda absolutamente aplastado entre dos fracciones políticas. Perdón, Jerónimo, no por Argentina, pero si hablamos del rey de España, más o menos la cosa anda por ahí. Entre dos fracciones políticas, entre una incertidumbre total, entonces hasta ciertas cuestiones de tipo autoritarias. Y bueno, y el hombre así no despliega sus alas, al contrario, está allí como limitado, ¿no? Yo hace poco veía un documental, que seguramente lo habréis visto vosotros porque es bastante viralizado, donde un grupo de científicos libera a un águila en la montaña. Están allí los científicos al costado sacando fotos, dejan al animal en el risco y ella comienza a batir las alas naturalmente, pero no se anima a largarse porque ha estado en cautiverio. Entonces ella tiene todo su bagaje, todos sus conocimientos para lanzarse, pero necesita batir las alas, sentir la libertad, sentir el aire, olfatear, y entonces cuando va tomando la decisión, y vos ves que le tarda como 15 o 20 minutos en poder encontrar, porque bate, se para, bate, se para, y de repente se da vuelta, mira a los científicos durante un rato y se lanza del risco y sale volando con esa majestuosidad que tienen las águilas. Y yo me preguntaba, ¿dejamos volar al hombre o lo tenemos en cautiverio? Y yo creo que la mediación es un espacio para que el hombre pueda volar, pero si le aplicamos la misma medicina que le aplicamos a todo ciudadano desde la hegemonía de alguien que sabe, un policía, un médico, un empleado público, en lugar de el que sabe y el que se somete. Y bueno, y ahí es difícil, y es una pérdida lamentable, porque si se sumaran esa sabiduría, si se establecieran sistemas dialógicos, si se llamara a la gente a pensar no bajo una bandería, no bajo una consigna de acá, de allá, sino que realmente a compartir pensamientos, sería fantástico. Lo que pasa es que está diseñado el mundo de una manera absolutamente hegemónica y fragmentaria, ¿no? Entonces el hombre no puede hacer esto. Por eso estudiar la teoría de la complejidad, la teoría de las redes sociales, la teoría de la narrativa, la teoría del observador. Fíjate que cuando empieza el posmodernismo, el hombre se convierte en alguien que observa el mundo desde afuera y comienza a establecer las leyes sociales en función de las observaciones de laboratorios o la que fuera, a través de las famosas investigaciones científicas que quedan acreditadas a través de una muestra de algo del mundo. ¿Sí? Y a partir de allí, el hombre, al convertirse en alguien que es un observador externo, el mundo está allí, yo estoy acá. ¿Y qué dice la teoría de la complejidad? No, flaco, vos formás parte del campo del observado. Vos sos mediador y formás parte del campo del observado, no estás fuera. Y todo lo que vos hagas impacta en la gente. Y te legitima o no. Y te habilita o no. Por más que hayas estudiado en Harvard o hayas ido a, no sé, a estudiar con Sarkov en Estados Unidos, si no te sentás, te colocás en el lugar
que te corresponde y sos autoridad, obturás. Entonces, bueno, qué sé yo, esto es para hablarlo mucho, pero creo que un poco esto lo digo así visceralmente porque creo que todas estas teorías nos ayudan a salir de los formatos que venimos trayendo desde las universidades y de la vida y nos permiten pensar holísticamente. Es muy maravilloso poder pensar como el águila, ¿no? Bueno, me parece que hablé mucho. ¿Qué piensa don Agustín de todo esto? A ver. Perdón, Antonio, ahí estoy. Sí. No, me gustó mucho lo que habías dicho sobre la escucha activa, de que escucharla activamente, digamos, no significa ser un genio o querer demostrarlo, que se pueden escapar cosas, que, que es importante no interrumpir, que solo en el parafraseo, digamos, la parte va a demostrar en qué te has equivocado o qué quieres sumar a su narrativa. Y, y nada, me gusta mucho todo lo que has hablado sobre cómo uno puede salir de la simplicidad para ahondar cada vez más en la teoría de la complejidad y su relación con la teoría de los sistemas, que era lo que no entendía bien cómo conectarlo. Y es que en el fondo es justamente lo que hemos estado hablando, que todos conforman sistemas y que las capas entre sí interactúan. Y, y eso es lo que traen las partes en su narrativa a la hora de la mediación. Eso es más que nada lo que me ha quedado de todo lo que has dicho, lo que me ha gustado. Y vos fíjate que las capas, digamos, los subsistemas que integra el individuo en su complejidad de interacciones o multidimensiones, permanecen y a la vez se modifican. Uh-huh. Porque el Estado permanece, pero a la vez se modifica. La familia permanece, pero a la vez se modifica. El hombre permanece y a la vez se modifica. Y todo eso coevoluciona porque las modificaciones son co-modificaciones. Cuando modifica el Estado algo, impacta en la economía, impacta en el exosistema o en el mesosistema, impacta en el microsistema e impacta en el individuo. Y todo lo que hacemos nosotros para trabajar y funcionar en los sistemas, impactan en los sistemas y generan consecuencias en el todo. Entonces, es una teoría tan abarcable y que nos permite armar otra escucha. Una cosa es escuchar a tu hijo cuando te está de 8 o 10 años, o 15 o 20, cuando te cuenta con mucha firmeza una idea. Y vos decirle, no, estás equivocado. Otra cosa es escucharlo, dejarlo que despliegue la idea y ayudarlo a poder ver si esa idea que él tiene, él la puede formular de otra manera. La habilidad como papá sería la que tenés como mediador, ¿no? Llevarlo a que piense tiene su contra. A mí me ha pasado que me dicen cortarla con el mediador. Cuando empiezo a hacer preguntas, cuando me quedo en silencio, cuando escucho, ya se pone nervioso. Y me dan un poder que yo no tengo, que no me interesa tener. Me dan el poder de, qué sé yo, de que escucha. Que en realidad es el temor a ser escuchado, o el temor a jugarse un diálogo. Entonces eso en casa a veces es complejo. Pero de todas maneras, cuando lo tenemos como un hábito, mirás al mundo de otra manera. Es una mirada universalista. Hasta se compadece con la mirada de las energías, del concepto del universo. Eso te iba a decir, claro. Con ¿Qué la decía? teoría cibernética, Antonio, ¿Cómo ¿es así? amplia? Si es con esa mirada holística, tiene que ver con la teoría cibernética, con Con la teoría puede ser. cibernética, claro, la posibilidad del cambio y de la retroalimentación. Pero también fíjate que aún cuando te vas a sectores de pensamiento un poquito más, ¿cómo diríamos? Más universalista, ¿viste? Los que hablan de las energías, que el mundo es
pura energía y uno es parte de ese cosmos energético y que es la misma idea. Y hasta tiene sentido, si querés hasta desde el panteísmo, tiene sentido, porque te sentís liberado. Vivimos oprimidos de ideas ya masticadas, cuanto más a través de la televisión, de los medios, cada vez más encapsulados. Y para mí estas teorías te abren la jaula, es como la libertad del águila, ¿viste? Te permiten volar con tus alas, pero no estamos preparados, porque estamos presos dentro de una sociedad que quizás sea útil que el hombre esté segmentado, en sistemas sociales, en sistemas socioeconómicos, que esté, digamos así, como encapsulado para que la sociedad funcione. Pero vos fíjate que caemos en un individualismo de tal nivel que yo estoy en un consorcio de 30 personas, conozco a mi vecina porque es una persona muy amable y sociable, conozco a una abuela de la planta baja, alguien que viene del no sé qué piso que me saluda con mucha amabilidad y no tengo contacto con nadie. En cambio, cuando yo vivía en un pueblo de Santiago del Estero, en Choya, y salíamos a la calle, estábamos todos juntos, todo el mundo se ayudaba, todo el mundo colaboraba. Eso sí, si te pasaba algo, todo el mundo lo sabía. Pero por ahí lo sabía para chusmear, pero también te venían a ofrecer colaboración. Yo estoy acá en un edificio con una población, suponte, de 500 personas, 400 personas, y no sabemos nada de nadie. Cada uno está metido en su caja y qué sé yo, es un cambio. Yo me acuerdo, cuando leía todo esto el otro día, volví a leer a Morén, me acuerdo de mi padre, vivía en Santiago del Estero, y le decía a Jesús, que era un empleado, mi padre tenía campos allá, tenía un nombre de confianza y se llama Jesús Serrano, vaya su apellido en honor a don Jesús. Y entonces mi viejo le decía, pero Jesús, mirá la hora. Y le decía, patrón, usted hombre de campo, dice, ¿para qué anda mirando? Mira el reloj que tiene caro, ¿para qué quiere el reloj? Dice, a la mañana canta el gallo. De ahí nos levantamos a tomar mate y salimos a trabajar. Al mediodía el sol está alto, nos vamos a comer y dormimos una siesta. A la oración, cortamos el trabajo, nos pegamos un baño y venimos a tomar mate con la patrona. Si usted mira las estrellas, sabe un montón de cosas, si va a llover, si no va a llover. ¿Para qué quiere andar con tantas cosas si acá está todo explicado? Y fíjate que en ese juego estaba el pensamiento medieval y el pensamiento moderno. Por eso le llaman posmodernismo a todo este pensamiento que estamos teniendo. Seba, ¿estás aplaudiendo o estás pidiendo hablar? Estás dando un ok. Así que, bueno, qué sé yo. Yo soy un fanático de esto, así que puedo hablar 3 horas seguidas, me encanta. Pero me gusta la retroalimentación. ¿Qué mensajero de todo esto? Yo es que la verdad que después de estar leyendo esto, pues sí que me aplico yo mismo lo de la teoría del observador. Entonces empiezo a pensar cosas que antes no se me habían pasado por la cabeza. Y incluso, no sé, por ejemplo, me ronda por la cabeza es, por ejemplo, porque lo de las creencias, son creencias estas internas que tenemos, que puede ser que, como en una mediación, que vale, pues somos ahí un sistema, un subsistema, y llegamos, por ejemplo, una persona que tenga un sentimiento de humillación muy grande, etcétera, que igual después de la mediación o durante la mediación sí que toma conciencia de que eso lo puede superar, de que tampoco es para tanto, pero luego tiene ahí su creencia familiar o que tiene ahí arraigado,
que luego resulta que aunque lo vea lógico, pero no consigue superarlo. Por ejemplo, o sea, no sé, como que una adicción. O sea, yo cuando fumaba, pues también sabía que era malo y yo tenía conciencia de que era malo, pero aún así seguía fumando. No sé si esto es superable o cómo se puede hacer. No sé si me he explicado. Fíjate que los tratados de cigarrillos en la Argentina, creo que en el mundo, pero en la Argentina Diego, no se oye bien, Antonio. De cigarrillos en la Argentina dicen, esto te mata, escrito con letras grandes así, ¿no? Creo que en España lo mismo. Esto te mata, con esto esto trae cáncer, cáncer, cáncer. Y uno lo compra, lo lee, le está advirtiendo y sigue fumando. O sea, cuando el hombre decide una determinada conducta, actitud, pensamiento, acción, de lo que sea, y está convencido de eso, es parte de su decisión y de su responsabilidad. Los sistemas que operaban antiguamente en las adicciones eran bajo sistemas de amonestación, admonición, advertencia, exigencia. Y no es la forma en que el hombre cambia, no cambia bajo presión, se somete, pero ese sometimiento no significa convicción. Y en la mediación nosotros trabajamos sobre un punto que para los abogados es muy caro, que es la autonomía de la voluntad contractual. Y la autonomía de la voluntad contractual implica un proceso volitivo libre, abierto, ¿sí?, de discernimiento, de intención, etc. Fíjate que cuando trabajamos en el marco de los acuerdos con abogados, los abogados le dicen a los clientes cómo hacer el acuerdo. ¿Qué es lo que le conviene o no le conviene desde el marco jurídico? No desde lo que ellos quieren, temen, desean, proyectan, etc. No, desde el marco jurídico. Y los clientes, por una cuestión de respeto, lo aceptan, porque el doctor sabe. Y esto no puede pasar en la mediación. Y sin embargo pasa. ¿Cuántas veces me ha pasado que un colega dice, Antonio, pero ¿para qué voy a aprender yo todas estas tonteras? Mira, vienen los abogados. Yo de alguna manera los escucho. Por ahí evitás todo el chamullo y la explicación de las partes. Chamullo en argentino quiere decir hablar banalidades, Estela. Escuchás todo el chamullo de las partes. Todo eso, ¿para qué lo quiero? Si yo con los abogados ya sabemos perfectamente cómo resolver este tema. Y a mí me agarra un ataque, porque digo, Dios mío, no entendió nada de este hombre. No es mediador. Así que yo creo que la teoría de la complejidad ayuda mucho a profundizar y a entender por qué hacemos lo que hacemos, ¿no? La teoría de la complejidad, y como dice Estela, toda la apoyatura que hay en todas las teorías postmodernas que están muy imbricadas en el concepto, parten de la complejidad y desarrollan otras facetas, pero está todo relacionado. Hola, Rubén. Bueno. Hola, Antonio, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Rubén? ¿Qué decís? Cuenta, ¿qué estás pensando de todas estas cosas que estamos charlando? Me ha llevado al último caso que por cierto, te comenté en privado, de esta pareja, ¿no? En la que ellos tenían muchas complicaciones en las relaciones porque ha habido situaciones que les ha humillado, que ha afectado a su lealtad y demás, y etcétera, ¿no? Que en realidad tendría que haber yo visto si era mediable o no, pero ya estaba en el camino y bueno, entonces, después de haber hecho el acuerdo y demás, los convoqué bajo la excusa de seguimiento, que no, un poco porque saltó el acuerdo, ¿no? Y ahí es donde ya no en el papel de mediador, sino en
en un rol más de alguien que conoce más del tema, pues que pudieran buscar un otro tipo de apoyo para poder saldar estos temas que ya pasaban más al ámbito terapéutico u otro nivel de acción, ¿no? Entonces he estado un poco recordando todo esto, cómo es todo este universo, este sistema de cosas con las que viene cada uno y constituyen uno y uno participa a él. Y bueno, y también pudiendo reflexionar sobre mis propias limitaciones, ¿no? En aquel momento allí en esta cuestión, vos habías incorporado una psicóloga como comediadora por la problemática familiar. Así es. Y yo te sugerí que no fuera comediadora, sino que fuera como un criterio objetivo para poder estar más libre de trabajar desde su formación, una cuestión que no me acuerdo si era un duelo o algo así, no me acuerdo mucho. ¿Cómo te fue con esa propuesta mía? Si la pudiste llevar a cabo. Sí, lo conversé con la psicóloga y más entró para un poco pensar desde su profesión, desde su expertise en relación a uno de los temas que abordaban, que era el tema de la educación del niño, ¿no? Entonces, ella ayudó a que ahí se pudiera construir un acuerdo. Pero como te digo, él pasaba más allá de esto. Eran las excusas, qué tipo de educación, si religiosa no religiosa, si inglés no inglés, si no sé qué, no sé cuánto. El tema era que necesitan resolver cosas entre ellos. Y la separación, la partición de bienes, el definir sobre esto de la escuela, de la educación del niño y demás, era para poder tener un lugar donde discutir con un mediador, donde pelearse con un árbitro. Un campo de batalla. Mira, hay una respuesta muy clara que yo no la incorporé en este ciclo, pero lo vamos a hacer cuando empecemos el otro, que es volver a repasar un poco la teoría de la comunicación humana, ¿no? Cuando el debate se hace a nivel de relación, toda cuestión de contenido es un motivo para seguirse peleando. Y muchas veces los mediadores, muy ingenuamente, queremos ir al grano y tomar el contenido, y las partes por ahí, hasta con argumentos muy claros, qué sé yo, que es muy sencillo, y no cierran. Y no cierran porque están en una situación están tomando el conflicto a nivel de relación y no a nivel de contenido. En esos casos, hacer un paréntesis y trabajar la relación hasta el punto que sea manejable dentro del caso por el caso es fundamental. Si no, es como estar remando y remando sin llegar a ningún resultado, quedándote en el mismo lugar, ¿no? Sí, ¿Qué tal, Elena? ¿Cómo te va, Elena Echeverría? ¿Qué decís? Saca el micrófono, Ele. Saca el micrófono. Bueno, primero buenas tardes y un abrazo grande. Gracias. Muchas disculpas porque a los funcionarios públicos nos agarró el curso en cierre de gestión. Ajá, claro. Muchas cosas que hacer, cerrar el año y un montón de cosas. Pero bien, ya estamos de retorno. Hemos realizado prácticamente la lectura de los trabajos y ingresar para poder escucharlos y también colocar algunas cosas bastante llamativas para nosotros. Bien, contanos un poquito, Elena, eso de lo llamativo. ¿Qué te ha llamado la atención en las lecturas? Bueno, ¿qué reflexión te ha merecido en el marco de la mediación? Primero nosotros hemos ido por la situación del observador, ¿no? Realmente rompe el paradigma científico de que él es un todo observando al objeto y en la mediación es parte del observado. Pero hay un tema también al ver muchas participaciones tuyas, porque hemos visto varias mediaciones,
especialmente en la primera parte, ¿no? Cuando se hace esto el encuadre, la gente para legitimarte también es observador del mediador. Son todos observadores, muy bien. Claro. Son todos, es un campo de mutua observación. Exacto. Entonces, si como observador las partes en conflicto prácticamente tienen alguna vinculación en la comunicación con el negociador, lo legitiman. Y a partir de eso, ya se vuelve una triada en mérito de buscar, digamos, o encauzar las soluciones a los intereses que cada uno tiene y buscar uno nuevo. Y ahí ingresa prácticamente, a partir de ello, es indudable pensar que no existamos nosotros en un sistema. Quizás la teoría de los sistemas es la mejor forma de explicar que el ser humano difícilmente puede desarrollarse solo. Porque el que está, por ejemplo, el ermitaño, si bien no tiene un semejante, tiene a la naturaleza para desarrollarse. Entonces siempre aprende. Y el último aporte de Frombeck, referente a los sistemas, prácticamente que él va un poquito más allá, donde dice no solamente es un sistema familiar o un sistema que se va ampliando, sino en estos sistemas familiares también coexisten otros sistemas. Por ejemplo, el tema, por ejemplo, si hubiera niños, el tema de la niñera, que es prácticamente otra forma también de un subsistema existente entre los niños y los padres. Y poco a poco se va ampliando el mundo hasta llegar a una situación grande que es el cultural. Y allí también encaja las redes, que al ser teorías que corresponden, digamos, a otras ciencias, dan un aporte mayor de instrumentos a los negociadores. Y todos esos aspectos uno tiene que tomarlos en cuenta fuera de los instrumentos que les señalan a uno que existen en la mediación. Vos decís fuera de los instrumentos. Bueno, los procedimientos que ustedes nos enseñan, la comunicación circular, para llegar, digamos, a la confusión total de lo que es una mediación, ¿no? El encuadre y todo ello. Muchas veces pensamos que son instrumentos que nos van a servir sin tomar en cuenta o olvidamos estos aspectos que nos señalan cómo tenemos que ver con claridad cada uno de los conflictos que traen las partes. Está interesante porque vos fíjate que si vos recibís una formación de mediación, donde el formador, el profesor, no tiene claro todo esto y solamente te transmite lo que está en los libros, te transmite cómo se hace una pregunta, te transmite el proceso como un procedimiento estandarizado, y vos vas a mediar con esa formación, tenés un montón de elementos vacíos de contenido. Lo aplicás, por ejemplo, hay gente que dice, ¿para qué queremos el encuadre? Es una pérdida de tiempo. Los abogados se enojan porque uno hace el encuadre y están apurados. Yo no puedo hacer el encuadre porque los abogados se enojan. Y entonces ahí me sorprende a mí porque digo, ¿cómo fue formado este mediador? ¿No? Tiene un montón de instrucciones respecto a un proceso y sabe muy bien cómo técnicamente hacer una pregunta,
pero no entiende que el proceso manda y que la pregunta se aplica sobre la realidad que muestra la parte al dar su significación del conflicto. Entonces, todo esto nos ayuda a entender por qué hacemos lo que hacemos, ¿no? Hace poco llegó un abogado a una mediación, hace una semana atrás, y yo digo, bueno, voy a explicarles un ratito. Dice, discúlpeme, doctor, dice, era abogado y además parte, porque era abogado en causa propia. Él era parte, pero era abogado. Discúlpeme, doctor, me dice, pero yo quisiera que esto fuera rápido porque tengo una cita por Zoom, esto era presencial, ¿no? Tengo una cita por Zoom en media hora o 3/4 de hora en mi estudio y no voy a poder estar todo mucho tiempo, así que por ahí estas explicaciones y todo nos toman tiempo. Yo le pregunté a 5 o 6 colegas qué hubieran hecho ellos y ellos me dijeron, me hubieran puesto nervioso, le hubiese tratado de explicar que la mediación es con más tiempo, le hubiera propuesto una nueva reunión que venga con más tiempo. Y yo en ese momento me acordé de algo que me enseñó Fisher, que es el bordear el muro de piedra. Está dentro de su bibliografía. Entonces yo dije, me está apurando, así con un tono así educado, pero prepotente. Y yo le dije a las partes, ¿se animan a que en media hora encontremos una solución? ¿Cómo no? Dijeron todas. ¿Sí? Y se sentó. Yo me tomé el tiempo para explicar el encuadre. Cada parte expuso su concepto. Se hizo el parafraseo. Habían pasado 40 minutos y él seguía sentado en la silla. Y después pasamos a las reuniones privadas y llegamos a un acuerdo a la 1:15, 1:30. ¿En dónde quedó la media hora que él imponía como regla para que yo apurara el proceso? ¿Dónde? Entonces, cuando trabajamos desde esta mirada, tenemos como mucha tolerancia a los tiempos y a las conductas de las partes, conductas manipulatorias. O sea, no nos sentamos con angelitos de la guarda a mediar. Nos sentamos con personas heridas, con personas enojadas, con personas manipulatorias. Lo que dicen, complejas. Complejas, bueno, estamos en el tema, la teoría de la complejidad. Así que uno dirá, bueno, ¿puedo mediar? ¿No puedo mediar? ¿Es mediable? ¿No es mediable? Pero el concepto sistémico hace que el abogado quede colocado dentro del sistema como un soporte técnico jurídico. Y de esa manera le sacamos el poder. El poder está en su cliente. Él es un servidor jurídico para acompañar algún tipo de explicación de qué dice la ley al respecto. Pero el cliente es el que habla. Y cuando explica lo que dice la ley desde algún lugar, en la medida que no se peleen y hagan todo un firulete de abogado contra abogado, como si estuvieran en una audiencia judicial, yo les pido que bajen esa información a las partes en forma sencilla, ¿no? Que salgan del lenguaje jurídico. Y después le pregunto a las partes qué entendieron respecto a lo que dijo el doctor. Con lo cual, con todos esos movimientos, él pierde poder, porque lo estoy invitando a ser parte, no desde la hegemonía del abogado, sino desde una parte del sistema en el rol que le corresponde como servidor experto en derecho. Y a mí me corresponde como servidor experto en comunicación, pero el protagonismo de las partes. Esta propuesta es difícil de ser entendida
porque el sistema institucional, si lo quieren poner de Fonbrenner dentro del exosistema, impone determinadas conductas frente al conflicto. Estas conductas son regidas por los abogados. Lo primero que hacen las partes es ir a los abogados. Y son convertidas, como lo dije muchas veces en las charlas que hemos tenido, en un objeto de litis. Y cuando se convierte en un objeto, en una cosa demandada, se ha cosificado la narrativa de las partes. Porque esa cosa demandada es una narración que se aplica al derecho invocado, no tiene que ver con la vida de las partes. Las emociones, los temores, los deseos, los intereses de Harvard quedaron afuera. Y esa cosa demandada se convierte en cosa juzgada. Y en el tiempo que va de cosa demandada a cosa juzgada, hay un proceso de investigación científico-jurídica, que es el proceso judicial, para llegar a un resultado que a veces no tiene nada que ver con una y otra parte. Y en la que definitivamente hay una que gana y otra que pierde en la mayor parte de los casos. Entonces, como ese es el sistema institucionalmente aceptado en la sociedad, cuando las partes vienen a una mediación, pretenden aplicar, los abogados, las mismas partes, pretenden aplicar el modelo imperante. Y el modelo imperante es que alguien diga qué hay que hacer, no que ellos resignifiquen su mirada al conflicto. Y entonces en ese modelo imperante los abogados dicen, bueno, doctor, si esto es muy claro, hay una jurisprudencia que avala a mi cliente. Y con eso, punto, porque desde el modelo imperante, ese es el criterio. En cambio, quizás su cliente lo que está diciendo no le importa que sea apoyado por la jurisprudencia, porque está diciendo algo para lograr algo que si lo resignifica puede verlo de otro lugar. Pero si hay una jurisprudencia que lo dice y no puede hablar, marche preso. Seguimos el sistema imperante. Sí, Estela, te escucho. A mí de las lecturas me pareció muy interesante, me parece que lleva a reflexionar, o al menos a mí me lleva a reflexionar sobre lo que vos estás hablando. Creo que se aplica en el derecho como verdad objetiva y única, que cada parte tiene como única, y que se aplica a nuestro sistema en general, y que es los paradigmas. El paradigma de nuestras ideas que gobierna nuestras ideas y que nos indica qué ver y qué no ver también, que lo relaciono aún con lo que vos decías de los sistemas políticos o gobernantes. Así también, desde el punto de vista de en una mediación, y desde que el mediador mismo creo que debemos tratar de determinar, cosa que no es tan fácil, cuáles son nuestros paradigmas que como observador nos están gobernando en esa situación. No solamente ver cuáles son, digamos, en las historias de las partes, determinar esos límites, esos que las gobierna o que les dirige sus vidas. Bueno, eso me quería decir Antonio, y que tiene bastante también esa verdad, esa realidad que ver con lo que habla Maturana de si lo ponemos entre paréntesis o sin paréntesis, ¿no es cierto? La verdad única o abrir la posibilidad a que se haya distintas opiniones, distintas verdades. Eso quería. Totalmente, porque a partir, fíjate, de la teoría de la comunicación, ¿te acordás que hay tres áreas de la comunicación? La sintáctica, la semántica y la pragmática. La semántica dice básicamente que toda manifestación es una atribución de significado dicha por quien la enuncia, ¿sí? Y en definitiva el significado no va a ser, eso es lo que quiere significar el que la enuncia. Pero el que le da el significado es el receptor.
Y la única forma de convención, de establecer una verdad única, es un consenso de significado. Lo que tú me dices, yo estoy de acuerdo. En última instancia, la mediación es un proceso para generar consenso de significado. Y las partes cuando cuentan lo que cuentan su verdad. Es la realidad. La realidad es esa. ¿Sí? Y el mediador, formado en todas estas formas de ver las cosas, dice, esto es una atribución de significado. Y como es nada más que una percepción de una realidad, o sea, una verdad entre paréntesis, vamos a ver si se puede resignificar. O sea, darle otra atribución de significado. Y como vas trabajando con ambas partes en la famosa multiparcialidad, vas pudiendo observar cómo se puede deconstruir y co-construir significados posibles. Y ese es el arte de la mediación. Porque es un arte, realmente estoy convencido que es un arte. Pero la base de ese arte, viste que si vos amás, si pintás, amás la pintura, amás la forma, amás los colores, si sos músico, amás los sonidos, amás la música. Y si sos mediador, tenés que amar la esencia humana y respetarla y sentirte fantástico por poder ser el artífice de que dos personas puedan modificar sus significados. La diferencia que hay entre el artista, el pintor, el músico, el poeta o lo que quieras, es que todos trascienden por su obra. La mejor parte de la obra de arte del mediador es cuando las partes pueden conversar en forma directa, no necesitan que los asistan en una negociación, y él queda fuera del lugar. Yo a veces lo hago eso, inclusive hasta lo pongo en acto. Si las partes hablan, yo corro el sillón, me voy para atrás y dejo que haya una conexión directa. Y a veces me río y digo, el mejor momento de un mediador es cuando no sirve para nada. Porque las partes ya han recuperado su capacidad de diálogo. Eso no sale en ningún diario, no se publica en ninguna noticia, no te dan ningún premio, pero el premio está en eso que te digo, en amar la esencia humana y las posibilidades del hombre, ¿no? Ahí creo que está el gran atractivo de todo esto. ¿Qué piensa don Rubén? No piensa don Rubén. Estaba hablando con el micrófono apagado. Muy acertado, te decía, muy acertado con esto. Bien, de acuerdo. ¿Y vos, Elena? Antonio, perdón, Antonio, perdón. Yo no he podido acceder al material, al texto y a las lecturas. Te encargo, porfa, alguna dificultad habrá habido. ¿Pero por qué, hombre? No lo sé. Ya internamente luego te escribo. Rubén, te envío nuevamente el enlace para ingresar a la plataforma de estudio, ¿te parece? Te agradezco, muchas gracias. Es muy sencillo, Rubén, con el enlace llegás, está ahí todo planificado. Cualquier cosa, conectate conmigo y hacemos un Zoom y te ayudo. Gracias, muchas gracias. Bueno, si no, es muy importante que accedas, porque si no, todo esto que estamos hablando medio como que no tiene la base teórica que es lo que de alguna manera nos ayuda a entender y a decidir si esto nos gusta o no nos gusta, ¿no? Pero si no lo lees es complicado. ¿Y vos, Rubén? Perdón, vos, Agustín. No, me ha gustado mucho lo que dijiste al final. Parecería que
que el mediador en este sentido actúa desde las sombras, ¿no? Que ese es el verdadero trabajo. ¿No? Muchas veces como alumno uno habla desde su lado, como diciendo, yo como mediador tal cosa, cuando el foco acá está puesto en las partes, ¿no? Es lo mejor que pueda pasar, como vos decís, que las partes puedan hablar libremente sin tu ayuda, o sea, porque vos ya hiciste lo necesario para gestionar ese conflicto y facilitarles la posibilidad de hablar y de comunicarse. Así que me gusta mucho esa metáfora, no sé cómo decirlo, y es muy distinto quizás al rol del abogado, ¿no? Que está desde ese lado más de poder, donde lo consultan y él tiene la última palabra, por así decirlo. Él es la persona que sabe del tema. Bien, bien, bien. Sí, fíjate que no es que, a ver, pienso que el mediador, cuando ya las partes han adquirido un nivel de diálogo directo, ha hecho mucho a través de las herramientas de la mediación y demás. Ha sido un actor importante desde su rol. Pero lo que han encontrado el camino del diálogo son las partes, ¿sí? El mediador no hace, sino que presta su experticia, su experiencia para que las partes hagan, decidan, piensen, tomen decisiones. Por eso en los cursos vos lo habrás visto que cuando dicen, y vos, Antonio, hiciste que fulano hiciera tal cosa. Y yo en el acto, Eso mismo quería decir, que uno lo ve desde el yo hice tal cosa, porque el mediador tal cosa, y en el fondo son las partes lo que lo logran. Está bien, con la ayuda del mediador. Sí. Con una, un poco creo que lo decía Estela recién, con una implicancia, y creo que Elena también, con una implicancia tal, donde no hay alguien que ayude a alguien, sino que todos se ayudan. Porque si yo soy un mediador abierto a esta mirada y las partes me dicen que no me entienden o se enojan por una intervención, las partes me están enseñando. Entonces yo voy a retomar, voy a pedir disculpas, voy a buscar otro camino. Y las partes yo he tenido casos, por ejemplo, de haberme equivocado el nombre de una parte y no me equivocaba mal. Le estaba poniendo, yo tenía hecho el cuadro, el familiograma, y tenía el nombre de la actual pareja de la mujer que había sido su amante con la cual le fue infiel. Y yo nombraba al actor con el nombre del amante con el que la mujer había sido infiel. Y entonces me dijo, yo no me llamo Horacio, me llamo José. Horacio es el hombre con el cual mi mujer me fue infiel. Yo me quería morir, ¿no? Durísimo. Entonces, ¿qué le digo? Disculpame, Horacio. Y me dice, perdón, ¿no me escuchó? Yo soy José, no soy Horacio. Y ya en el colmo de la desesperación, le digo, bueno, yo creo que me siento mal, voy a pedir a otro colega que siga con la mediación, porque esto que yo he hecho no es posible en una mediación, porque te estoy faltando el respeto, Horacio. Y me dice, no soy Horacio, soy José. Pero estaba esperando, porque no hay dos sin tres. Cuando me dijo eso, yo me quedé mirándolo y se empezó a reír. Y me dice, cualquiera se equivoca, doctor. Yo estoy contento como estamos trabajando, así que no se haga problema. Fíjense qué cosa maravillosa, ¿no? Porque cualquiera que cuente esta anécdota es como, a ver, la metida de pata sublime de un mediador hasta el caracú. Pero la propia parte me habilitó. ¿Pero por qué? Porque quizás en etapas anteriores ya estaba legitimado, quizás por el tono de voz, por la prudencia, por escucharlos, por
por el espacio, por el clima que se generaba y que este hombre se sentía cómodo. Claro, obviamente no se sintió cómodo cuando y yo estaba tan loco, porque evidentemente me quedé cruzado, que seguía llamándolo igual. Porque a partir de ahí, en los genogramas, cuando hay personajes complejos, le hago un redondel rojo. ¿Sí? Entonces me salta. Sí, Elena, ¿qué quiere decir? Bueno, yo iba a ello. Sucede que la legitimación no solamente te tienen que dar en el encuadre, No, sino prácticamente tienen que darte de que ingreses a sus emociones y a su intimidad. Porque en la narrativa ellos te muestran una historia de ellos, pero cuando coadyuva el negociador para hacer una historia conjunta y el otro lo acepta como personaje en su historia, entonces sí estás creando la historia nueva. Ahora, a mí estas lecturas y como abogado, yo soy sincera, yo he renunciado a muchas oportunidades de la abogacía. Primero porque es muy desagradable prácticamente ir a los estrados judiciales. Y como abogado, bueno, vengo de una familia, soy la número 35 de generación de abogados. Entonces, ¡wow! fui la primera de la familia que rechazó. Yo no quería estudiar ser abogado, pero hubo presión del abuelo porque había ministros supremos, de mi padre, había que seguir en alguna forma la tradición. Pero dolió mucho. Y soy sincera, también me gradué con medalla académica de reconocimiento y todo ello, pero... O sea que te graduaste con... Yo sinceramente estaba bloqueada. Nunca me han gustado los estrados judiciales porque son lugares de mares de sufrimiento, de lágrimas, y la justicia al final para mí no es para el que tenga la razón, sino definitivamente se ha convertido en una situación de económica y de poder político, porque también los jueces se han convertido en políticos. Y eso no pasa de ahora, ¿no? Es de muchos años. Los jueces penales. Claro, pero son tan escasos los jueces. Y también diremos, algunos de nosotros los abogados hemos hecho muchas cosas de ello, ¿verdad? Entonces, aquí, en cambio, el curso que tú das llama a la reflexión. Puede ser que sea la salida y uno de los principios en que se va a poder manejar la justicia en este nuevo siglo, porque también si tenemos tanto problema ahora es porque estamos viviendo la crisis del siglo. Y quizás ustedes están sembrando los negociadores prácticamente este tema de mediar los problemas y rescatar lo humano y conducir cuál va a ser la situación en lo futuro. Y esa es la reflexión, porque, vuelvo a recalcar, todas las teorías que nosotros tenemos ahora y tú nos diste, nos llaman pues a reflexionar en nuestra misma situación como seres humanos, porque muchas veces olvidamos en la cotidianidad de nuestras cosas. Y por ello, quizás los que se encuentran en este momento en los centros de conciliación tienen que leer más, fijarse más y gustar más, porque una carrera es una segunda piel. Y generar, porque hay que dar amor y generar amor. Y cuando uno queda vacío, pues ya no quiere ejercer quizás la carrera, pero tiene que pasar algo y tus lecturas dan eso, un valor grande al negociador. Bueno, gracias, Elena. ¿Cómo te juega a vos, Elena, como mediadora, tu gran religiosidad?
Bueno, me gusta más. Prefiero ser sincera. Me gusta más porque quizás en toda la aventura que he tenido laboral, primero he sido asesora general de la Unión Europea en sus grandes proyectos. Más me he ido por el área técnica, por el área económica. Por eso tengo una especialidad, una maestría en Derecho Administrativo de Estado. Pero pisar, digamos, estados judiciales, no. Eso no me lo pidan. No quiero hacerlo. Yo te preguntaba tu fe católica, ¿cómo te juega al momento de la imparcialidad? Porque ahí hay todo un paradigma importante. Yo estoy tranquila, porque sí, yo soy católica, tengo fe todos los días, pero ese paradigma encaja a nuestra situación de ser con nuestra religión. Porque al final, yo creo de todas las religiones, la religión católica, ¿qué es lo que tiene? Un plus, la piedad. La piedad es un valor muy distinto, digamos, a la compasión. La piedad es un amor profundo por lo que ve al ser humano. Esa es la piedad. Entonces, si uno busca, digamos, en los textos de las demás religiones, muy difícilmente va a encontrar ese valor de piedad. ¿Y vos crees que aplicás la piedad cuando estás trabajando como mediadora? Uno tiene que ver dentro de esa situación de los parámetros que ellos tienen, qué conjuga con ellos. No lo mío, ¿Qué porque lo pasaría? mío es una situación diferenciada, ¿verdad? Pero tengo que tratar de buscar una vinculación solamente para lograr que ellos logren comunicarse. Romper esa barrera que ellos tienen para lograr comunicarse. Ahora, una pregunta, Elena, una pregunta. Veo que detrás tuyo tenés una imagen muy grande y muy linda. Entiendo, no sé si es el arcángel o es la Virgen, no alcanzo a ver. Es el arcángel Miguel. El arcángel Miguel. Sí, es un arcángel que es patrimonio de mi familia y mi sucesión hereditaria. Sí, se ve bellísima la imagen. ¿Viste cómo todo es un sistema y todo nos conecta con otras cosas? Mirá qué fuerza que tiene la metacomunicación del arcángel. La pregunta es, en nuestro país se acaba de aceptar el aborto y también el matrimonio igualitario. Si vos tuvieses que mediar en un matrimonio de dos mujeres o dentro de la mediación surgiera la decisión de abortar, ¿cómo juega tu fe, tus principios religiosos para aceptar este paradigma de las partes sin que vos te sientas como afectada personalmente por tus propias ideas, ¿no? Que sería normal, sería posible. Sí, pero hay una situación. Una cosa es seguir, digamos, la religión católica que establece el papado y las normas impuestas por ellos. Y otra cosa es, sinceramente, ser cristiano, igual como nosotros ejercemos. Yo en todo el transcurso de la vida he visto que la gente que son homosexuales, realmente el sufrimiento histórico que tiene, pues es imposible prácticamente ir contra la naturaleza. La naturaleza los hizo así y en algún momento de la vida tenemos que aceptar que ellos tienen derecho a la felicidad. La felicidad es plena. Ahora, con referencia al aborto, hay muchas. La palabra aborto no puedes embolsar, digamos, en una sola bolsa, ¿no? Hay varios aspectos con referencia al aborto.
ya en nuestras disposiciones estaban, por ejemplo, el aborto por la violación, los insectos y todo ello. Pero si colocamos todo en una bolsa, yo creo que también va a ser un daño para las mujeres, porque no puedes ir a un aborto, considero, por una familia mal planificada. Ahora, Creo que hay algunas cosas. Suponte que a vos te llega una parejita joven que se acaban de unir, ni siquiera tienen una unión formal, están unidos de hecho, y esta parejita no tenía planificado tener un bebé, se están separando ahora, y llegan a vos porque tienen que trabajar un poco la desvinculación, la cuestión de los bienes, y entre los temas que ellos traen es que ella quiere abortar y él no quiere que aborte. Y vos, Elena Echeverría, formada por una familia tradicional, católica, mujer de derecho, escuchás esto y ¿qué le pasa a Elena mediadora en un caso así? Ante muchas cosas, debo ser sincera, ¿no? Tengo una racionalidad para separar mis valores de los valores de los demás. En una percepción como tú colocas, yo creo que es muy difícil poderte responder a la pregunta. Tendría que ver el caso por el caso. Habría que escucharlos, porque la palabra de decir él no quiere y ella quiere son factores porque ella quiere y claro, porque él no quiere. Habría que profundizar el caso. Yo te traigo es un esqueleto. Una historia larga. Porque no quiere, porque quiere, ¿no? Entonces, no se podría. No podría darte una posición y no coloco jamás una posición mía ante una situación así. Gracias, Elena. Ha sido muy lindo escucharte. La verdad es que me ha gustado mucho. Te imagino una mujer sabia y una mujer que se ha repensado bastante a través de los tiempos. Así que bueno, gracias por tu aporte. Seba, ¿vos querés hacer algún aporte o estás aplaudiendo? No, aplaudo y comparto mucho todo lo que se ha estado hablando durante este tiempo con los colegas, los hermanos de fe, que compartimos las mismas ideas religiosas, como con Elena me siento muy identificado, me espejo mucho con ella, de todo lo que ha estado narrando. Es muy rico. Y la posición de lo que estabas diciendo del matrimonio igualitario hace 10 años de la ley en Argentina, bien. No es reciente con la ley de la interrupción voluntaria del aborto, para los otros colegas. Tiene 10 años, entonces es un... Te comento algo. Es un tema que ha traído mucha tinta nueva, sí. Te comento algo, Seba. Vos sabés que hay muy pocos matrimonios igualitarios que traen su problema a mediación. Yo en los 10 años eso he hecho la mitad de mi carrera, habré tenido 3.000 mediaciones y tuve un solo caso de matrimonio igualitario. Tratan de resolverlo a través de sistemas privados. Sí, nosotros creo que en alguna oportunidad de nuestros encuentros acá en San Juan, cuando tenemos el honor y gusto de que estés por estos lados, por estas tierras de San Juan, en la sede visitándonos y dándonos tus clases con las formaciones que llevamos adelante, tuvimos alguna charla de armar un proyecto de este tema de propuestas, de la cuestión de la diversidad, que tiene una complejidad bastante importante, que causa impactos bastante serios y desplazados en las familias, y que
dejan de lado y excluyen un gran nivel de emociones en las vinculaciones familiares, causando daños muy nocivos que pueden tener un abordaje totalmente diferenciador desde el área nuestra, como facilitadores, como intermediadores, y que sufren mucho en la diversidad de todos de géneros o de identidades sexuales. Es un área muy sensible que todavía en las sociedades aún muy posmodernas, muy cosmopolitas y muy pro y muy esto, todavía hay ciertos resquemores recónditos, escondidos por ahí, donde la sexualidad de las personas sigue siendo un condicionante para toma de decisiones de cosas que son trascendentales, no solo en la vinculación de las partes en el formato pareja, sino lo que decidan de ellas para su entorno. Creo que un ámbito del que nosotros nos formamos puede facilitar y ayornar un montón de cuestiones emocionales que son nocivas y que a veces terminan en estrados judiciales de los cuales comparto con Elena estar alejados porque hay un destrozo de la persona y se apunta más a cuestiones quizás de ridiculizaciones o mediáticas y no se apunta al problema en sí, que son las emociones. Y esto que dijiste de que somos los que nos tenemos que, si nos interesamos por la esencia de las personas, esos somos los mediadores. Ahí es donde está el gusto, digamos, el condimento que tiene esta pasión que compartimos, que es la esencia del otro, porque si no tenemos esa inquietud por ponernos en el lugar del otro, por escuchar con otra nueva, por así decirlo, corriente llamada reflexión de esta escucha, y estamos en el lugar equivocado. Porque si nuestras emociones no van a tener la cobija en los brazos abiertos a poder contener a situaciones de personas que vienen como vos decías, dañadas, lesionadas. La mesa nuestra es una mesa de combate, más allá de que sea una negociación, un diálogo, es una mesa de combate, donde nuestras herramientas o nuestros uniformes no se ven, pero están las granadas, están los fusiles, están los trajes, está todo un campo de batalla del cual tenemos que sacar la paz y meter y trabajar, explorar, bucear y lograr que esto sea como el caso de la media hora que diste del colega, que llegabas a la hora y media y pudieron arribar a... Acá los tiempos son impredecibles, cuando la cuestión y la voluntariedad de todos los intervinientes está. Así que me llevo de esta charla una hermosa... Te quería... Hola, ¿me escuchás, Eva? Sí, sí. Las granadas, las metralletas sí. y los fusiles están fuera de la mesa de negociación, ¿sí? Cuando llegan a la mesa de mediación, el sistema mediación establece una lógica donde las granadas y los fusiles no pueden ingresar, porque uno al otro, de ser parafraseado, de que uno escucha y el otro habla, y luego el otro habla y este escucha, y eso no tiene que ver con matar al otro, sino de escuchar al otro. Parece que cuando las partes están en el sistema conflicto directo, quizás esas figuras fuertes que vos traes, bélicas, estén en su fantasía. Pero cuando llegan a la mediación, el sistema metacomunica a través del encuadre con relación a que si ellos quieren continuar así, bueno, es voluntario, ¿no? Pero si se permanecen en la mediación establece un límite que tiene que ver con la búsqueda de la paz, como decís vos. Entonces está bueno establecer esa diferencia, ¿no? Acá en la mediación sí, nadie tiene puesto un uniforme de combate, nadie tiene ametralladoras. Nos despojamos de todo eso y entramos en el terreno del diálogo.
Y como el sistema está encuadrado y las partes aceptan el encuadre, o lo hacen de la manera que se acordó, o no hay mediación. Y si quieren volver al combate, lo hacen afuera. Pero en la mediación estas metáforas no tendrían cabida por el mismo sistema o proceso de la mediación. Gracias, Eva. Un abrazo, querido. No, Sí. en eso estoy de acuerdo. Netamente, el relato mío es ejemplificador de una situación de hecho que las partes traen en su imaginario. Estamos totalmente claro. alineados, que no existe nada de todo eso que yo referí. No, por supuesto, está todo excluyente. Pero esa es entiendo la mirada tácita que hay en esta mesa, sin que nadie ponga de manifiesto nada de eso por una cuestión que viene de conflicto, pero estoy totalmente de acuerdo en lo que estás diciendo. Si no, me tendría que ir de este curso y empezar de nuevo en Mendoza con vos. No, me parece importante aclararlo. Yo sé que a dónde vas vos, pero sonaba una metáfora muy bélica. De todas maneras, si el mediador no tiene cuidado y se le escapa la mediación de las manos, por más diseño que tenga el sistema para cambiar las cosas, puede ser que se generen batallas. Y yo he visto un par de cachetazos en mis mediaciones. Juan Carlos, qué gusto verte por allí. Contanos cómo andan tus lecturas. Hola, Antonio, buenas tardes. ¿Cómo andas vos? Aquí con una lluvia tremenda en Bolivia, en Oruro. Bien, contame un poquito. ¿Has podido leer el material? ¿Cómo anda el tema? He leído un poquito del material. ¿Me escuchas? Te escucho. Sí, he podido leer un poco el material y aportando lo que vos decís sobre lo que preguntaste a la compañera Elena. Un ejemplo, aquí yo he visto varios, controversias, te diría, las posiciones que cada uno tiene. Hay que observar en primer lugar que vienen de distintas clases sociales, si podríamos decirlo. Un aspecto muy importante que dice Elena, tiene que apartarse de la religión. No sabemos qué pareja va a venir. Otro aspecto que dice el compañero que acaba, Sebas, ¿no? Esteban, sí. Que poner armas de combate o algo de uniforme, separarse de eso. Yo he visto en un salón de conciliación que lo tienen adecuado, no hay, ¿cómo te puedo decir?, imágenes religiosas, algo que pueda provocar que te estás parcializando. Más al contrario, es algo que vos como mediador tendrías que observar, que las clases sociales que vienen no sabes cuáles son, porque para ellos pueden ser muy común, digamos, estar en conflicto, pero vos eres el mediador que pueda dar y llegar a una solución, Antonio. Sí, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Ahí en Bolivia se da por lo poquito que yo pude, tú eres de Bolivia, ¿verdad, Juanca? Sí. Allí en Bolivia se dan situaciones muy particulares de lo sistémico, porque al ser un estado plurinacional, pluricultural, con muchas comunidades originarias que han podido transitar a pesar del avance de los españoles y han podido mantener su cultura, sus ritos, y ahora tiene ese rango constitucional. Es un país muy particular, muy particular. Y es interesante porque como también se le da, desde el punto de vista jurídico, no sé hasta qué punto en los hechos, relevancia a las justicias originarias, que en un marco de compatibilidad con la justicia nacional, realmente es muy interesante
Yo tuve la oportunidad de hacer 2 o 3 mediaciones en La Paz a través de la Fundación UNIR, con alguna de las chicas, creo que lo hice con Fátima. Y era muy, muy interesante ver cómo funcionaba los sistemas culturales, ¿no? Hablando de lo que estamos estudiando acá en el marco de la complejidad, que te permite hacer participar en la India, en Bolivia o en otro lugar, respetando las características y las esencias de las personas dentro de esas redes sociales y comunitarias, ¿no? Y bueno, Bolivia me parece fantástico en ese sentido. La diversidad está en acto allí, ¿no? Eso es lo que yo creo haber observado, no sé si vos estás de acuerdo. Plenamente de acuerdo, Antonio, porque como anécdota te cuento que un pueblo, no te voy a decir el nombre, porque es muy conocido, yo fui como abogado, a un hecho de robo. Nosotros descubrimos que el hecho se había constituido un robo de cementos, unas 10, 11 bolsas de cemento de una construcción. Y el policía encontró el camino por donde se lo hubiesen llevado las bolsas de cemento. En el trayecto, el muchacho escondió las bolsas de cemento. Bueno, al descubrirle, fuimos a la casa en primer lugar antes de hacer la denuncia. Como es un pueblo originario, llegamos y vino las autoridades originarias. Y aquí sale un aspecto muy diverso por este aspecto originario, plurinacional, pluriétnico que se pueda ver. Las autoridades originarias indicaron de que nosotros les vamos a castigar al señor o al joven más sus cómplices. Pero yo viendo desde el otro punto de vista legal, ya era un delito, era un robo de bolsas de cemento. Entonces ya se ha llegado a un acuerdo. La policía, las autoridades originarias y la autoridad de la fiscalía, donde indicaron que ellos le iban a sancionar. La sanción ha sido, en primer lugar, devolver las bolsas, pero de esas bolsas 5 se hubiesen roto. Han llegado a un acuerdo donde estas 5 bolsas no podía pagar inmediatamente. ¿Qué es lo que hizo la empresa? Le ha contratado hasta cancelar esas 5 bolsas. En esas 5 bolsas ha tenido que trabajar este joven durante el tiempo que duraba la cancelación. Bueno, ha salido una opción de conciliación en el aspecto étnico, pluricultural, se podría decir, según las costumbres de cada pueblo. En ahí plenamente de acuerdo la empresa a la que yo representaba, porque generaba un gasto económico al cual la empresa no quería acudir, porque tenías que, o sea, era en flagrancia, y la flagrancia sabes que es inmediato y meterle al muchacho al penal. Pero ahí me he dado cuenta de que el joven, o sea, yo estaba más tiempo, el joven ha recapacitado. Inclusive después de cancelar eso, se ha vuelto un contratista. Y hasta ahora yo te cuento, ha sido una experiencia magnífica para mí, porque en los pueblos son distintas las opiniones que puedas dar, las soluciones que ellos tienen. A veces les castigan, a veces les hacen trabajos comunitarios, inclusive les expulsan de sus pueblos y pierden los terrenos que tienen o los padres. Entonces, mal visto esto de estar robando. Qué interesante, Juan Carlos. Eso lo que vos me llamás tiene toda una literatura en la mediación que se llama justicia restaurativa, ¿no? Exacto. Y es muy interesante, una anécdota bellísima lo que acabas de contar. Sí, estas son las cosas que podemos encontrar trabajando desde una mirada más holística. ¿Escuchaste esa anécdota, Elena? Qué maravilla. Estela.
Agustín, El tema, a ver, yo quiero decir. Una maravilla, es lo que te iba a agregar, que si lo escuchara Folger a Juan Carlos, estaría encantado seguramente con esa seguramente anécdota. que sí. ¿Qué decías, Elena? Bueno, a ver, en la justicia comunitaria de Bolivia sí hay cosas buenas, pero también hay temas que a nombre de justicia comunitaria ya son delitos. Por ejemplo, el compañero Juan Carlos se refería de que expulsan del pueblo y les quitan sus tierras. No siempre es por justicia comunitaria, es por la ambición de los que te hacen de gilagatas. Hay temas que en Bolivia que la justicia comunitaria prácticamente ha cometido crímenes. Hay muertes que prácticamente nadie las investiga bajo justicia comunitaria. Pienso que también para ello tiene que haber una reflexión porque no es evidente que todas nuestras etnias sean separadas. Contrariamente, creo que este ámbito del nuevo siglo XXI, donde hace que toda la gente trate de buscar valores, la perfección, siempre hay culturas que intentan decir, nosotros somos los privilegiados. Estamos viviendo ello. Yo de manera particular, cada vez que escucho que nosotros tenemos una cultura, por ejemplo, andina, donde dice no robarás, no matarás, todo ello, es como posicionarnos y decirle al mundo, nosotros somos mejores, ustedes son los peores. Pero es que no hay una sociedad, por favor, los seres humanos tenemos que entender, no hay una sociedad perfecta. No existe una sociedad perfecta. Las sociedades que nos hablan de esos temas tratan de apropiarse de valores cuando realmente el mundo ya requiere confusionar esos valores. Las mismas sociedades comunitarias necesitan revisar sus valores porque muchas veces, o una gran parte de veces, cuando a una familia le expulsan y le quitan su tierra, es solamente por la mezquindad de que la gente dirigencial se divide sus tierras. Creo que estos foros tienen que ser también de honestidad. Las santidades en ningún momento podríamos... Elena, esto que estás diciendo se conecta mucho con lo que estamos estudiando. Sí. Porque si lo observas de una mirada más holística, las comunidades originarias tienen sus normas basadas en etapas, en épocas originarias. Y esas épocas originarias no habían sido contaminadas ni por los españoles, ni por el capitalismo, ni por la propiedad privada. La propiedad era comunitaria. Nadie se le ocurría quitar la propiedad a otro para poseerla porque no había propiedad privada. Vale decir que hay como, si lo analizás desde el punto de vista sistémico, son comunidades que mantienen determinadas culturas originarias, pero ya no son originarias. Por eso es un Estado plurinacional. Están sumadas a un Estado formal con las características del mundo moderno. O sea, propiedad privada, individualismo, donde nacen estas ideas de quitarle al otro, de generar movimientos aparentemente legales para apropiarse, pero esto no está dentro de la mentalidad de la comunidad originaria, está dentro de la mentalidad de una comunidad originaria que ha transitado varios siglos, de alguna manera, perturbando su propia cultura o contaminando su cultura con otras culturas, ¿sí? Entonces esto tiene que ver con el devenir. Así que hay un punto ahí interesante para analizar
cuando hacemos estas reflexiones. Así que, bueno, ha sido un placer, me encantó esta charla. Jerónimo, ¿qué tal? ¿Te gustó? Sí, como siempre, ha sido perfecta, vamos, voy aprendiendo un montón. Gracias. Bueno, nos estamos acercando, dentro de una semanita, 2 semanas, nos estamos acercando al final de la primera etapa. Vamos a entrar en la segunda, que también seguramente va a ser así sorprendente y vamos a poder pensar, aunque ya esa segunda está bastante, digamos, deglutida a través de la primera. Pero vamos a sacarle el jugo también. Bueno, que empiecen un hermoso año. Les mando un beso a todos. Estamos en contacto y la próxima reunión creo que es en 2 semanas, me parece. En 2 semanas, sí. ¿Qué te está llevando de esta reunión? Poquito, en pocas palabras. Jerónimo. La verdad que sí, ¿no? Pues he cambiado en cuanto, por ejemplo, que tenía una perspectiva más directiva respecto a la mediación en sí, y me he dado cuenta que lo que hemos dicho, que la mejor mediación es cuando el mediador no interviene, y eso es muy bueno. Bueno, muy bien, muchas gracias, Jerónimo. Estela. Bueno, yo sí, creo que han sido tan diversos los temas que se han tocado, que está dentro de ese entramado, de esa red social, de ese enmarañamiento, y en que las acciones e interacciones juegan continuamente, a la vez que nuestro pensamiento también. Y como mediadores yo creo que tenemos que tener en cuenta la flexibilidad, la falta de prejuicio, la formación, la interculturalidad, y que estamos en un universo en que todos somos uno y que las diferenciaciones todavía lamentablemente siguen existiendo. Creo que hay cuestiones que son culturales, creo que quienes hemos vivido previa ley, que somos abogados de divorcio y post ley de divorcio, después la ley para parejas del mismo sexo, ahora, bueno, son cuestiones culturales, posiblemente concientizaciones, y que vamos tomando y a las que tenemos que ir ayornándonos. Bueno, esa es mi idea, y los saludos a todos, y ha sido de mucho aprendizaje toda la conversación. Muchas gracias, Antonio, también. Elena, tu aporte cortito. Bueno, solamente decir otra vez gracias, y para mí es un incentivo para revisar los conocimientos que estaba olvidando y ordenarlos. Bien. Y bueno, me siento cómoda. Bien. Ahora sí me siento cómoda como abogado. Muchas gracias. Gracias a vos. Seba. Cortito, ¿qué te está llevando? Cortito, Seba. Sí. Te escuchamos. Sí. Me estoy llevando, un revisionismo teórico pragmático de todo esto maravilloso, para tener más cintura y más flexibilidad en la mesa de los medios. Bueno, muchas gracias, Eva. Juan Carlos. Bueno, yo me estoy llevando primero a ustedes como buena gestión para que podamos estar unidos este año, este 21. Y en segundo lugar, que Bolivia es un hermoso país donde muchos latinoamericanos quieren llegar a estudiar, justamente por esta diversidad de etnias que se tiene. Es hermoso. Yo he vivido en un
en una época, pues estoy viviendo en una época donde existe este nuevo surgir, el plurinacionalismo que se ha dado. Antonio, yo con los compañeros les pido que, bueno, bendiciones a todos y que se cuiden. Gracias, gracias Juanca. Agustín. Tanto, también me siento muy cómodo y bueno, me llevo esta idea que me gusta mucho, que el conflicto muchas veces se resuelve desde la simplicidad. Entiendo la invitación desde este curso de que lo tratemos como un fenómeno complejo, ¿no? El sujeto, las partes están inmersas en muchas redes sociales y que todos ellos conforman su punto de vista y que cuando el mediador quiere controlarlo, de alguna manera se aliena. Me gustó mucho eso que vimos en los Powers y en la clase pasada también. Bien, Agustín, perfecto. Muchísimas gracias, Agus. Me encanta continuar teniéndote en estos cursos de profundización. Rubén, el placer mi es querido. Gracias, Querido Antonio. amigo. Yo me llevo mucha curiosidad y también me llevo la interobservación y sus efectos en el sistema y los sistemas. Bien. Y además llévate el enlace para que entres a la página, pues si no lo vas a leer. Ok, gracias. Okay. Bueno, un abrazo a todos y estamos hasta la próxima reunión. Bye, bye. Cualquier duda por el WhatsApp. Chao, chao.